Hola gente, aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 17 de ¿qué hubiera pasado si Naruto nacía en el clan Uzumaki, hiciera un imperio y creaba a Akatsuki? Antes de empezar le mando un saludo a Yezup Azrael, Elena Aguilar, Manuel Vázquez, y Alan Caballero. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 17. 2 semanas después, Akeno se paró en lo alto del fuerte mirando hacia las profundidades de la montaña. Aturdida, descubrió que el campamento enemigo se había acercado aún más al último puesto avanzado de la Unión en la zona. La batalla de Trident había sido un desastre. 8.000 muertos. Más de 1.000 heridos y 500 desaparecidos. Nagato y la mayoría de sus principales comandantes muertos. Ni siquiera quería pensar en los miles de civiles que debían haber muerto. Le rompería el corazón otra vez. Mifune se había retirado a la montaña y se había refugiado en este antiguo fuerte samurái con los aproximadamente 10.000 soldados de la Unión que habían sobrevivido a la masacre. La moral había sido aplastada con la muerte de su líder y pérdidas tan horribles. Había estado entumecida durante 3 días sin poder comer, beber o dormir mientras revivía los últimos momentos de Nagato una y otra vez. Las lágrimas asomaron a sus ojos mientras se arrepentía de haber acordado con Nagato cruzar ese río. Debieron quedarse y retirarse a la montaña para esperar la llegada de Naruto. Y ahora, por primera vez en su vida se sintió decepcionada con Naruto. Si tan solo hubiera estado aquí, Nagato habría, ¿cuándo terminaría esto? Quería volver a casa, a su pequeño pueblo, a esas calles antiguas y gente familiar, para olvidarse de esta pesadilla. Pero ahora se encontró siendo la líder de la nueva Unión. Fue Mifune quien la nominó y ella aceptó a regañadientes aunque solo fuera para satisfacer al anciano leal que le había salvado la vida y mantenido unido al ejército. Y ella había premiado esa dedicación con su primer y último pedido. Akeno observó a más y más soldados descender hacia las cuevas secretas. El grupo de hoy sería el último en partir hacia Amegakure y ayudaría a aplastar a Iwagakure. Bajo el firme mando de Mifune, los 9.500 Akatsuki fuertes podrían cambiar el terrible escenario. Y si Iwa era derrotada, sus aliados tendrían más posibilidades que ella de mantener a todo el ejército en esta montaña esperando ser masacrados. Las fuerzas de Konoha la habían perseguido día tras día, capturando más y más partes de la gran montaña. Y ahora estaban en sus puertas. Podrían haber tomado otra ruta para llegar a Amegakure y tomar a Anzo por sorpresa, pero ella había retratado la ilusión de que el ejército de la Unión estaba aquí en lugar de huir en secreto hacia Anzo. No queriendo dar la espalda a la fuerza de Akeno que podría organizar un ataque sorpresa en su retaguardia, las fuerzas de Konoha habían decidido acabar con el ejército de la Unión de una vez por todas antes de marchar hacia Amegakure. Si tan solo supieran lo equivocados que estaban, todo lo que le quedaba eran los 500 soldados que habían decidido quedarse con ella para contener al enemigo el mayor tiempo posible para que sus aliados restantes pudieran derrotar a Iwa. Sintió 2 figuras caminando a su lado y observando al enemigo que pronto atacaría el fuerte. Si Konoha tiene este tipo de poder, ¿qué posibilidades tenemos nosotros? Preguntó Mifune amargamente. Tenemos esperanza. El viejo samurái miró fijamente a la joven de cabello plateado. ¿Cómo podían ella y los de su clase ser tan fuertes? Perder su aldea, su gente, ser traicionados por aliados, huir durante meses, luchar contra grandes naciones, soportar la pérdida de queridos amigos. Y, sin embargo, estos Uzumaki nunca se rindieron. Obstinado como el infierno, tal como lo había dicho Nagato. Se mostró claramente cuando Akeno lo miró a él y a Pakura con el mismo fuego ardiendo en sus ojos. Las revoluciones se basan en esperanzas, dijo Akeno con decisión. Los ojos de Samurai Suna Kunoichi se abrieron al escuchar a Akeno decir eso antes de sonreírle. Nuestra rebelión es todo lo que se interpone entre Konoha y la tiranía de Iwa. Hemos perdido tanto, ellos tienen los números y toda la ventaja. Pero lo que no entienden es que los números no ganan guerras. Pero un sueño sí, Nagato dio su vida por eso. También lo hicieron los hijos de mi clan, Chiyo y Rasa también. Konoha nunca puede entender el poder de sus sacrificios porque ni siquiera dudan en sacrificar a su propia gente. La justicia está con nosotros y con cada uno de nuestros soldados será igual a 10 de los suyos, explicó Akeno con orgullo. Ella nunca había sido una líder, contentándose con seguir primero el ejemplo de Naruto y luego el de Nagato. Pero ahora era su momento. Y ella levantaría a la Unión para ganar esta guerra. Entonces me quedaré contigo porque es mi sueño también, decidió Pakura. Me siento honrado, dijo Akeno con una sonrisa. Mifune miró a estas 2 mujeres luchando por contener las lágrimas que amenazaban con derramarse de sus ojos.
así que les presentó su espada y se arrodilló solo para mirar directamente a los ojos de Akeno. Por mi honor como samurái, prometo derrotar a Iwagakure con nuestros aliados. No importa cuánto tiempo tome o cuántos sacrificios más tengamos que hacer, lucharemos hasta que Konoha sea destruida. Aprovecharemos la próxima oportunidad y la siguiente hasta que nuestro sueño se cumpla, prometió Mifune honestamente. Akeno se arrodilló y tomó su mano alrededor de los hombros del hombre mayor asintiendo. Salva la unión. Salva nuestro sueño. Mifune asintió antes de compartir una última mirada con Pakura y luego se dio la vuelta para unirse a los últimos soldados que entraron en las cuevas secretas. Akeno ordenó al líder del escuadrón cercano que sellara las cuevas de forma permanente una vez que desaparecieran las últimas fuerzas de la Unión en retirada. Volteó a ver los primeros rayos del sol a punto de llegar al cielo. ¿Sabes? Esperan que nos rindamos, dijo Pakura con una sonrisa, recibiendo una leve sonrisa de Akeno. A la mierda eso. Somos rebeldes. Pakura se rió junto a la chica de cabello plateado, compartiendo este último momento antes de marchar directamente al infierno. Akeno había hecho bien en liderarlos a pesar de su falta de experiencia. Sabía que era imposible que 10.000 soldados de la Unión lucharan por una simple montaña cuando su enemigo los superaba en número. En cambio, podrían ser más útiles en el frente Iwa. Pero una retirada en toda regla habría alertado a Konoha y se habrían apresurado a detener eso que condujo a otra matanza, una a la que la Unión no sobreviviría. Entonces Akeno había creado una artimaña inteligente. Día tras día, la Unión se retiraría más arriba en la montaña, participando solo en breves escaramuzas con el enemigo que avanza. Mientras que la mayor parte del ejército mantenía a raya a Konoha, todos los días cientos de soldados se retiraban a través de las cuevas hacia Amegakure en secreto. Durante los últimos días, casi más de 9.500 soldados se habían retirado y los 500 restantes ahora habían decidido quedarse atrás para ganar el mayor tiempo posible para permitir que sus camaradas llegaran a Amzo. Se le había hecho creer a Konoha que la mayor parte del ejército de la Unión se escondía en el fuerte masivo y en las áreas montañosas interiores. Pero cuando saliera el sol, la mentira sería expuesta. Puedes irte, Akeno. Yo los detendré, ofreció Pakura, ganándose una sonrisa agradecida de la chica antes de negar con la cabeza. Konoha sabe que soy el nuevo líder de la Unión. Todos los días he hecho presencia en el campo de batalla, haciéndoles creer que tengo la intención de luchar hasta la muerte. Si escapo, descubrirán la verdad y correrán tras nuestro principal ejército en retirada. Pase lo que pase, sucede que deben llegar a Ame para ayudar a Anzo y al Kazekage. Con tantos soldados de la Unión, posiblemente podrían ganar si juegan bien sus cartas. Además, estoy cansado. Durante los últimos 2 años, he luchado sin cesar. Termina aquí. Dijo Akeno con una sonrisa resignada. No pudo salvar a su pueblo, su Uzukage, los jóvenes de su clan, no pudo salvar a Nagato. Nunca podría recibir el amor y el afecto de Naruto sin importar cuánto lo intentara. Al menos de esta manera, ella podría ofrecerle la oportunidad de luchar para crear el futuro que todos habían soñado. Naruto había vivido una vida dolorosa a diferencia de ella y Nagato. Si él pudiera vivir en paz, entonces ella y Nagato estarían en paz. Estaba decepcionada por su decisión de ir con Kiri, pero ella y Nagato también habían cometido muchos errores. Todos estaban haciendo lo mejor que podían, pero a veces no era suficiente. Y sin importar lo que pasara, Nagato perdonaría a su amigo algún día. Y ella también. Porque ambos lo amaban. Prepárate para la batalla. El suelo temblaba bajo sus pies marcando la aproximación del ejército enemigo. Akeno se sentó encima de su buitre gigante mirando a los valientes que se habían quedado por ella. Sabían lo que les esperaba. Tenía 2 comandantes que harían que el ejército la siguiera en la batalla final. Pakura se paró con orgullo sobre su invocación de escorpión gigante con un aspecto igualmente hermoso y mortal. Mientras que un Jounin relativamente joven llamado Sasori era el único otro comandante que había decidido quedarse. El titiritero era un shinobi peligroso y había demostrado ser más que capaz en el campo de batalla. El resto del fuerte ejército de la Unión de 500 estaba compuesto principalmente por soldados Zetsu y 2 docenas de ninjas Amegakure y Sunagakure. Incluso algunos samuráis que habían decidido morir con honor. Akeno vio el enorme ejército de Konoha acercándose hacia ellos y sonrió. Ciudadanos de la Unión, mis soldados, mis amigos. Ella gritó desafiante, su fuerte dominio los hizo pararse mucho más erguidos y orgullosos que antes mientras la miraban expectantes. También sufrimos pérdidas y experimentamos dolor juntos. Pero a partir de ese sufrimiento nos hicimos más fuertes.
Los lazos que compartimos se crean en la sangre. Hoy, veo en tus ojos el deseo de luchar y morir uno al lado del otro. Hubo aplausos y asentimientos orgullosos ante su declaración que la hicieron sonreír. Hoy recordamos a cada persona que dio su vida por nosotros y nuestro sueño. Nunca quisieron tierras ni poder, lo único que esperaban era un buen futuro donde todos pudiéramos vivir juntos, compartir nuestras alegrías y tristezas, apoyarnos unos a otros en tiempo de necesidad. Ese era su deseo. Y por eso murió mi amigo, murieron nuestros hermanos y amigos. El silencio se extendió entre las fuerzas de la Unión cuando el recuerdo de la masacre los golpeó con fuerza, pero a diferencia del pasado, donde solo había causado dolor, esta vez encendió el deseo de venganza. Akeno desató su espada y apuntó al enorme ejército que se acercaba. ¿Qué clase de soldados son esos que no dudan en matar a su propia gente de la gloria? Son monstruos que merecen ser cortados como los perros rabiosos que son. Rugió Akeno, luchar. Rugió Pakura, ganándose fuertes gritos de sus fuerzas. El enemigo puede superarnos en número, pero hoy luchamos contra la tiranía y la codicia no solo por Uzuame Osuna, sino por toda la Unión. Y el futuro que depara este nuevo orden. Declaró Akeno, mientras su buitre se volvía hacia el ejército enemigo. Las puertas del fuerte se abrieron cuando el ejército de la Unión la miró por última vez. Luchar. Por Nagato. Por la Unión. Ordenó a su fiel convocar a Altras que volara adelante. El buitre gigante chilló con entusiasmo y se elevó a los cielos del campo de batalla con el resto del ejército, siguiéndolos con un estruendoso grito de batalla. La primera oleada enemiga masiva estaba a menos de 30 metros de distancia cuando ella apuntó con su espada. El buitre rugió con una onda de sonido tan poderosa que docenas y docenas de fuerzas de Konoha cayeron de rodillas agarrándose desesperadamente los oídos para detener el sonido insoportable. «Aléjalos», ordenó Akeno. Sus soldados instantáneamente saltaron hacia adelante para lanzar volea tras volea de kunai, shuriken y flechas en lo alto del cielo. Altras agitó sus alas ampliamente desatando poderosos vientos que ayudaron a los proyectiles de navegación a volar más rápido y más lejos. Las fuerzas de Konoha aún no se habían recuperado de las ondas de sonido que habían dejado sordos a la mayoría de ellos. Solo podían ver con horror cómo la muerte llovía sobre ellos sin piedad, acabando con sus vidas. «Pakura, conmigo. Sasori, cubre fuego», gritó Akeno, haciendo que su buitre volara hacia adelante. La Suna Kunoichi cargó hacia adelante sobre su enorme escorpión mientras la criatura negra del desierto atravesaba fácilmente líneas tras líneas de las fuerzas de Konoha. Sus garras frontales rompieron en pedazos a varios hombres y mujeres indefensos, mientras que su enorme cola venenosa hizo que más y más volaran a través de la montaña hacia la muerte. La misma Pakura había terminado su movimiento y miró asesinamente a las fuerzas de Konoha que habían masacrado a su gente. Shakuton. Kasohatsu, lanzamiento Scorch. Asesinato extremadamente humeante. La Suna Kunoichi formó una docena de orbes llameantes brillantes como el sol y los hizo llover sin piedad, convirtiendo a docenas de ninjas en cáscaras momificadas, incluso mientras su bestia destrozaba el campo de batalla. La propia Akeno se unió a la batalla nuevamente cuando su buitre extendió sus grandes alas. La muerte aérea cayó sobre las fuerzas enemigas desorganizadas cuando el buitre transformó la piel de sus alas para lanzar cientos y cientos de lanzas puntiagudas. Mientras las dos kunoichi destrozaban la carnicería en el campo de batalla, lo que resultaba en la muerte de cientos de enemigos, Sasori dio un paso adelante. El pelirrojo de piel pálida miró tranquilamente al frente antes de sacar un pergamino de su bolsa. Akaiji. Yaki no Soen, técnica secreta roja. Actuación de 100 títeres. 100 títeres emergieron del pergamino cuando Sasori creó expertamente 3 clones de sombras de sí mismo, y todos ellos unieron hilos de chakra al ejército de títeres. Avance. Ordenó Sasori. Sus clones y el ejército títere se unieron a la batalla destruyendo más fuerzas enemigas. La montaña ahora se estaba llenando de cuerpos sobre cuerpos de las fuerzas de Konoha, pero Sasori también vio a miles más reconociendo la amenaza y acercándose rápidamente para silenciar a las dos hembras mortales. Entonces, se volvió hacia las fuerzas de la Unión. Retaguardia, fuego de cobertura. 100 soldados de la Unión realizaron una serie de sellos manuales antes de levantar la cabeza. Doton. Sumeboto, elemento tierra. Balas voladoras, un ejército de balas de tierra navegó por el cielo hacia la siguiente ola de enemigos que se acercaban, todos los cuales formaron rápidamente una enorme cúpula de tierra a medida que una lluvia tras otra caía sobre ellos. Pero su avance fue detenido. Sasori se volvió hacia el resto del ejército de la Unión y asintió. «Sígueme».
El ninja de arena se unió a la carnicería cuando cientos de soldados de la Unión cargaron y así comenzó la sangrienta masacre. Shikaku Nara observó con el ceño fruncido mientras toda su vanguardia era masacrada. 1000 ninjas muertos en media hora mientras el triunfante enemigo avanzaba para encontrarse con la próxima ola. Estuvieron bien. Pero no dejó de notar que apenas había 500 de ellos. Sus ojos se conectaron con la feroz chica de cabello plateado que lideraba la carga. Parecía que el nuevo líder de la Unión lo había engañado. O su ejército principal estaba escondido esperando o se habían retirado para unirse a Megakure contra Iwa. Shikaku, advirtió Inoichi, sí. Están en racha, da la orden de retirada, ordenó el Nara, pero, hazlo. Inoichi levantó su mano derecha para formar un sello que lo conectaba con todo el ejército. Los siguientes segundos, Shikaku observó cómo el ejército comenzaba a retirarse colina abajo. La Unión estaba a punto de seguirlos cuando Akeno Uzumaki los detuvo y en su lugar comenzó a reformar sus líneas. Chica inteligente. Sabe que cuanto más abajo de la montaña llegue, más rápido la rodearán, pensó Shikaku astutamente. Los dos ejércitos se miraban el uno al otro con una gran tensión en el aire. Shikaku entrecerró los ojos ante las dos peligrosas invocaciones y el ejército títere que había causado la mayor parte del daño a sus fuerzas. Eran la carta de triunfo de la Unión. Inoichi forma 3 oleadas. La primera compuesta por soldados civiles, la segunda por Hyuga y la última por nuestras unidades especiales, ordenó Shikaku. El jefe del clan Yamanaka miró a su amigo por un momento para verlo completamente relajado. Ni la derrota inicial ni el hecho de que superaban en número al enemigo habían roto la compostura de mando de Shikaku. No era ni arrogante ni ansioso por la victoria. Y fue despiadado al proteger a su nación porque fue el autor intelectual de la muerte de la mitad del ejército de la Unión junto con Nagato Uzumaki. Aunque esa horrible pero necesaria acción también les había costado caro a ellos. Muchas de las ciudades de la Tierra del Fuego se ahogaron por completo, lo que provocó una gran pérdida de vidas y un gran revés para su economía. También tuvieron que sacrificar a muchos de sus ninjas para vender la trampa en primer lugar. Pero lo peor fue que Jiraiya se fue de su lado y desapareció después de presenciar la masacre. El estudiante de Hiruzen se había visto obligado a aceptar amargamente la propuesta de Shikaku, pero al ver la pérdida de sus propios civiles y soldados por esa victoria, la ira de Jiraiya había sido incomprensible. Si no fuera por su lealtad a Konoha, habría matado a Shikaku por la atrocidad. Al final Inoichi le había recomendado al poderoso hombre que saliera a caminar y se refrescara. Un paseo del que Jiraiya aún no había regresado. La pérdida del comandante de su ejército había empañado en gran medida el estado de ánimo victorioso de sus fuerzas. Pero, afortunadamente, Shikaku había tomado el mando sin ninguna objeción por parte de los jefes de otros clanes que ahora respetaban y temían a los Nara. Con él como su nuevo comandante del ejército, esta guerra podría ganarse incluso sin Jiraiya. Ojalá Jiraiya regresara pronto. Con esos pensamientos en mente, Inoichi dio las órdenes que le transmitió su mejor amigo y comandante. Akeno entrecerró los ojos cuando vio al enemigo reorganizando sus formaciones. Personas con armaduras más ligeras y sin chakra dieron un paso adelante formando la primera fila, seguidas por Hyuga de ojos pálidos en la segunda fila y un grupo mixto de shinobi colgando en la parte de atrás. Estaban tramando algo y no era un buen augurio para ella. Después de enfrentar la pérdida catastrófica en la batalla de Trident, nunca iba a subestimar a Nara Shikaku ni una sola vez. El hombre era despiadado pero uno de los mejores generales militares de todo el mundo. Zetsu, ¿sabes quiénes son esos soldados parados al final de la formación? Preguntó Akeno rápidamente, uno de los Zetsu líderes que había estado espiando el campamento de Konoha antes de la batalla de Trident, entrecerró los ojos y luego se volvió hacia ella con sorpresa en los ojos. Guerreros del clan, Akeno-sama. Particularmente de los clanes Sarutobi, Nara, Yamanaka y Akimichi, respondió Zetsu. Akeno miró a su alrededor y descubrió a lo que realmente apuntaba el enemigo y gritó al instante. Pakura, Sasori. Atrás. Afortunadamente, los peligrosos ninjas de arena no cuestionaron su juicio e instantáneamente se pusieron a cubierto con el ejército de la Unión al frente. Tan pronto como lo hicieron, las líneas enemigas reformadas cargaron. La propia Akeno cargó hacia adelante desatando docenas de bombas de humo de su bolsa por el campo de batalla. Los combatientes civiles cargaron como bestias y comenzaron a toser violentamente solo para caer muertos momentos después cuando el veneno oculto en el humo les quitó la vida. Estilo de la tierra.
Ella ordenó, los Hyuga que formaban parte de la segunda línea dispersaron fácilmente el humo con sus kaiten y cargaron hacia adelante. Cuando despejaron a sus camaradas muertos, vieron una pared de soldados de la Unión poniendo sus manos en el suelo. Los guerreros de ojos pálidos sonrieron, los rebeldes no podían hacerles daño con el Byakugan de su lado. Su arrogancia pronto se convirtió en horror cuando la Unión reveló su movimiento. Doton. Doryu Taiga, elemento tierra. Gran río lodo, las fuerzas de la Unión desataron un río de lodo que comenzó a rodar por la empinada montaña a velocidades peligrosas. Akeno había terminado su propio juego de sellos manuales, Yashi Hyuga y los miembros de su clan ya estaban girando a toda velocidad, kaiten. Los Hyuga, a pesar de su inquebrantable defensa, no pudieron igualar la furiosa ola del río de lodo que había ganado una velocidad peligrosa y se mezcló con grandes rocas a medida que descendía de la montaña. Sus ropas ricas y su fina armadura solo sirvieron para hacerlos aún más rígidos mientras el río de lodo llovía sobre ellos. Katon. Gokame Shitsu, lanzamiento de fuego. Gran destrucción de fuego, Akeno lanzó una monstruosa corriente de llamas intensas que llovieron directamente sobre los pegajosos Hyuga. Los pálidos usuarios de Dojutsu solo podían gritar de agonía cuando comenzaron a arder. La Uzumaki de cabello plateado hizo que su buitre chillara con sus oídos, perforando ondas de sonido que pusieron de rodillas al ya ardiendo Yashi. Lo último que vio fue la vista de un buitre descendiendo sobre él y la espada brillante de Akeno. La ola final de especialistas del clan palideció cuando el patriarca Hyuga fue decapitado sin piedad y rodó montaña abajo sin gracia. La línea Hyuga pronto siguió a la cabeza de su clan en la muerte momentos después. Pakura vino a la carga tras su feroz líder cuando su invocación de escorpión levantó su enorme cola. Cientos de proyectiles venenosos similares a Senbon fueron disparados desde esa enorme cola mientras Akeno retrocedía mirando con satisfacción cómo docenas de Nara y Yamanaka eran golpeados. Los Akimichi intentaron expandir sus cuerpos tontamente con la esperanza de que los salvara, pero minutos después también murieron por cortesía del veneno mortal del escorpión. El ejército de la Unión rugió con orgullo por la segunda victoria hasta que vieron a un grupo de insectos descender alrededor de Akeno, y al momento siguiente se cayó de su buitre cuando la invocación desapareció. Akeno golpeó el suelo con un sonido doloroso y gritó. Ella exhaló chakra quemando ferozmente al Kikiachu que no podía manejar tanto chakra. Gracias a los dioses por sus gigantescas reservas de Uzumaki. Su invocación siendo derrotada fue un gran problema, ya había estado bajo de chakra después de tantos ataques poderosos y los insectos habían succionado el último chakra de Altras. Cuando logró ponerse de pie, gruñó de dolor y vio que su pierna izquierda estaba torcida en un ángulo extraño. Roto. Escuchó otro feroz grito de batalla y vio a cientos de shinobi de Konoha no muy lejos de ella corriendo hacia ella con el asesinato brillando en sus ojos. Vio que había caído demasiado lejos de sus fuerzas, y sin su convocatoria junto con una pierna rota. Con un suspiro, adelantó su espada para enfrentarse a sus enemigos de pie hasta la muerte. El suelo a su alrededor tembló y vio un escorpión que pasaba volando con una mujer encima directamente hacia el gigantesco ejército enemigo. ¡No! Gritó horrorizada, Pakura la miró brevemente, tú eres el comandante. Vuelve a la seguridad. Los labios de Akeno temblaron cuando el escorpión y Pakura descendieron sobre el ejército enemigo destrozando ferozmente a docenas. Agarrando su espada, comenzó a marchar hacia adelante, tenía que sacar a su camarada de allí. No le importaba si cojeaba o estaba medio cansada, ya había perdido a Nagato. No otra vez. De repente, sintió que algo se conectaba con su espalda y, al momento siguiente, la tiraron hacia atrás y vio que era Sasori. El titiritero tiró de ella hacia atrás entre sus filas con el hilo de chakra atado a su espalda. ¿Por qué? Tenemos que recuperarla. Gritó Akeno con enojo, se acabó, susurró Sasori con tristeza. Akeno se dio la vuelta para ver cómo las sombras de Nara congelaban al escorpión gigante y los ninjas de Yamanaka lo obligaban a arrojar a su propio amo por la espalda. Pakura aterrizó violentamente en el suelo cuando docenas de ninjas la rodearon al instante y comenzaron a apuñalarla una y otra vez sin piedad. Sasori cerró los ojos en respeto momentáneo por su camarada caído y compañero ninja de arena. Ella había cumplido con su deber. Miró a Akeno que estaba luchando por contener las lágrimas, su agarre en la espada era tan fuerte que pensó que rompería la empuñadura del arma. Mirando al ejército de la Unión, vio que la mayoría de los soldados estaban cansados. Ya habían perdido a más de la mitad de sus luchadores y el resto estaba en sus últimas piernas.
Los Zetsu estaban particularmente cansados después de realizar jutsu y pelear constantemente. La propia Akeno parecía cansada y herida, si su pierna rota y su jadeo áspero eran alguna prueba. Esos bichos deben haber absorbido bastante chakra, incluso para un Uzumaki. Lo habían hecho bien a pesar de las circunstancias, si los miles de abrazadores de árboles muertos eran una indicación. Reagruparse. Ordenó Akeno. Shikaku vio que el ejército de la Unión restante reformaba lentamente sus líneas en su defensa final. Su propio ejército había sufrido pérdidas bastante severas, una clara prueba del error de Shikaku de subestimar a la chica Uzumaki. Lo había hecho bien tanto en la batalla como en el mando, pero los números estaban en su contra. Shikaku, estamos listos, informó Inoichi, todavía luciendo bastante conmocionado después de ver a Yashi siendo asesinado por alguien tan joven. El Nara asintió y levantó la mano. Ahora las líneas de Konoha comenzaron a avanzar para acabar con los defensores de la Unión cuando se levantó una corneta de advertencia desde su retaguardia al pie de la montaña. Y luego estaba ese sonido. El aullido de un lobo. Shikaku se volvió rápidamente cuando toda la montaña y el paisaje cercano comenzaron a temblar violentamente. Mirando debajo de la montaña, al otro lado del río Saru, donde Konoha había acampado previamente, fue una vista que detuvo el corazón de Nara. Los rayos nacientes del sol de la mañana brillaban intensamente sobre el mechón de pelo rojo que lucía una corona con la persona que los poseía galopando sobre su monstruoso lobo blanco. Y detrás había un ejército fuerte de 15,000. Conan estaba volando justo sobre el ejército que cargaba y apuntó su mano hacia adelante. Al rey. Al rey. El ejército aliado de Kirin Northerns rugió cuando Naruto Uzumaki desató su espada haciendo que su lobo rugiente cruzara el río. Matarlos a todos. Gritó el rey, su espada llameante partió a Shibuya Burame de la cabeza a los pies mientras los insectos del hombre se quemaban hasta convertirse en cenizas en las llamas del fuego del infierno. Naruto desató docenas de cadenas de chakra oscuras que enviaron a todas las primeras líneas defensivas de soldados de Konoha a navegar por todas partes. Ghost cargó hacia adelante arrojando a un lado a docenas de hombres mientras su maestro destrozaba una carnicería sangrienta. El ejército aliado descendió sobre las filas rotas al instante y Conan impidió sin piedad que las fuerzas de Konoha formaran una nueva defensa. El ejército de Konoha, cansado de la batalla, tembló cuando Fugaku Uchiha intentó saltar hacia el rey solo para ser atravesado por docenas de cadenas de chakra. Retiro. Nos matarán a todos. El pánico estalló en el campo de batalla cuando las fuerzas de Konoha comenzaron a correr hacia la montaña para salvarse del rey asesino y su furioso ejército. Enfréntenlos, cobardes. Ordenó Shikaku, mientras él e Inoichi comenzaban a descender de la montaña para detener esta locura. Inoichi realizó sus sellos manuales y dirigió su atención al lobo gigante, pero se congeló cuando su jinete se transformó en humo oscuro y se dirigió directamente hacia él. Lanzando a un lado a cientos en el camino, el aura oscura rodeó a Inoichi en un instante. Shikaku gritó horrorizado cuando cadenas oscuras emergieron del humo perforando a su amado amigo por todo su cuerpo. Tembló cuando todas las extremidades de Inoichi fueron desgarradas, seguidas por su virilidad, luego la mitad de su cuerpo, sus orejas, sus ojos, hasta que Naruto Uzumaki finalmente sostenía la inhumana cabeza cortada del amigo más querido de Shikaku en su mano derecha. Ya apenas era inocil. Tú, monstruo, dijo Shikaku enojado. De hecho, soy un monstruo, Shikaku Nara. Y tú también, mi amigo Nagato era el mejor hombre y lo masacraste junto con miles de mis soldados y civiles inocentes. Ahora mira cómo masacró a cada uno de tu pueblo y violó a tu repugnante nación. Al final de esta guerra, la Tierra del Fuego será destruida hasta la última piedra, prometió Naruto, antes de clavar su espada llameante en la cabeza cortada del líder Yamanaka. Shikaku gruñó y atrapó al rey en su sombra al instante. Levantó un kunai de su mano sabiendo que el chico atrapado haría lo mismo. Solo que Naruto no lo hizo. ¿Qué? Para alguien considerado tan inteligente, eres un imbécil. La oscuridad es mi poder y tu estilo de sombra es patético, maldijo Naruto. El chico apareció rápidamente ante el comandante de Konoha y clavó su espada directamente en el corazón de Shikaku, mirando directamente a los ojos de la moribunda Nara. Esto es para Nagato. El Nara gritó mientras lo quemaban vivo en las llamas del fuego del infierno. Muy pronto se desvaneció. Naruto miró a su alrededor para ver al ejército de Konoha perder lo último de su moral al ver la caída de su comandante. Sus ojos buscaron la presencia de Jiraiya, iba a matar a ese bastardo. ¿Dónde estuvo él?
Buscó mucho y lejos mientras cortaba a los pocos lo suficientemente estúpidos como para atacarlo. Cientos de Konoha forzados arrojaron sus armas en oferta de rendición, pero para su horror, fueron asesinados de todos modos sin una pizca de piedad. Su enorme ejército estaba haciendo un trabajo rápido del enemigo que había sido tomado por sorpresa. Fue entonces cuando vio algo que lo hizo detenerse abruptamente. Él la encontró. Sus ojos se encontraron y vio las lágrimas en esos orbes familiares. Ella estaba cortando y cortando su camino hacia él y él corrió hacia ella matando a cualquier tonto que se atreviera a detenerlo. Verla había superado toda su ira, su deseo de masacrar a Jiraiya y hasta el último ninja de Konoha mientras la necesidad de alcanzarla lo abrumaba. Pensó que nunca volvería a verla y ahora estaba justo frente a sus ojos. Vivo. Las lágrimas cayeron de sus ojos cuando abrió los brazos cuando ella saltó a su abrazo. No le importaba si ambos estaban cubiertos de sangre y tripas, no le importaba si miles morían a su alrededor, no le importaba quien los viera así llorando uno en brazos del otro. Kisame y cientos de soldados aliados más habían rodeado a su rey Akeno Uzumaki, protegiéndolos de cualquiera que se atreviera a hacerles daño. La miró y todavía vio a la hermosa niña que creció con él, que compartió sus alegrías y tristezas, lo apoyó sin importar qué. Había lágrimas en los suyos junto con tristeza y alivio. Akeno lo miró con ojos llorosos aún sin poder creer que esto estaba pasando. Que él era real. Que finalmente estaba aquí sosteniéndola en sus fuertes brazos, mirándola como si fuera su mundo entero. Sus dudas se desvanecieron cuando él la besó con fiereza. Se arrodilló y pasó la mano por el frío líquido azul. A diferencia del pasado, donde había sido contaminada por los pecados de la humanidad, esta belleza de la naturaleza ahora reflejaba nada más que pureza, ya que le mostraba claramente su propio reflejo. Era tan fascinante y toda su vida había amado el agua porque le traía paz. Pero ahora solo le traía un dolor insoportable y arrepentimiento porque este elemento le había quitado algo muy querido. ¿Dónde estabas? Luchó por contener las lágrimas cuando escuchó ese tono acusador atravesar su corazón. Debería sentirse victorioso ya que había diezmado completamente al ejército más grande del mundo hasta el último soldado, pero se sentía completamente derrotado. Le hizo mirar fijamente su propia mano. A mí, que conquisté el mundo a través de mi revolución, al final no me quedó nada en mis manos. Una lágrima solitaria cayó de los ojos del rey y se mezcló con el silencioso río Saru. Este era el lugar exacto donde Nagato había hecho su última resistencia, dando su vida por sus soldados y su causa. Era joven e inexperto pero luchó valientemente eclipsando cualquier victoria o derrota de Naruto Uzumaki. El rey se preguntó con pesar el precio que había pagado por ganar esta guerra. Su padre, su medio hermano, sus miembros del clan, miles de soldados, miles de inocentes, y ahora un chico que era su hermano en todo menos en la sangre. Era demasiado para él. Cuando se enteró del martirio de Nagato, la venganza y el odio lo habían consumido. Había marchado con su ejército todos los días en las últimas 2 semanas y al llegar finalmente al campo de batalla, había masacrado a todos y cada uno de los bastardos que le quitaron a su mejor amigo. El ejército de Konoha, que alguna vez contó con 30,000 efectivos, fue asesinado por completo y ni siquiera los más jóvenes de sus soldados se salvaron. Fue una masacre que empequeñecía la que habían infligido a las fuerzas de Nagato. Ver a Akeno con vida le había traído algo de alivio. Si ella hubiera muerto él no habría sobrevivido. La pérdida de un amigo de la infancia sin el cual ni siquiera podía imaginar vivir el resto de su vida fue desgarrador, perder al otro lo habría matado. Y ahora Nagato estaba muerta. ¿Lo odiaba por no acudir en su ayuda a tiempo? ¿Se sintió traicionado? Sus puños se apretaron mientras más y más lágrimas caían de sus ojos. Lo que no daría por recuperar a su amigo, lo que no sacrificaría incluyendo su propia vida si tan solo Nagato pudiera estar aquí en su lugar. Su amigo había sido un mejor hombre, la gente lo amaba y tenía la mente y el corazón para crear el futuro con el que todos habían soñado. Lo había probado al formar la unión en primer lugar. Mientras que todo lo que Naruto sabía era hacer la guerra y matar ejércitos de manera experta. Él había prometido proteger a Nagato y Akeno para que pudieran vivir felices por el resto de sus vidas junto con los hijos de su clan que sobrevivieron a la masacre de Uzu. Ahora Nagato y la mayoría de esos niños se habían ido, y Akeno era un caparazón de lo que era antes. Les había fallado a todos. Cuando regresó a la orilla hacia sus amigos y soldados, todos se quedaron boquiabiertos porque vieron desaparecer la luz de los ojos de su rey. Kisame montaba guardia fuera de la habitación de su amigo mirando severamente a las 2 mujeres frente a él.
En cualquier otro escenario se habría encontrado con dos bellas mujeres intentando clamar el cariño de su amigo por divertidas. Pero había visto la mirada en los ojos de Naruto cuando regresó del lugar donde murió Nagato. La ira que había estado conduciendo al rey se desvaneció cuando masacró a todos y cada uno de los shinobi de Konoha sin piedad. Ya se había ganado el apodo de El Carnicero de Trident, pero Kisame dudaba que a Naruto le importara lo que los demás pensaran de él. El chico rara vez se había preocupado por cosas tan triviales, pero se había preocupado profundamente por sus amigos y la pérdida del ser más querido para él justo después de que la noticia de la muerte de su medio hermano lo destrozara. El rey había marchado directamente hacia el río después de su victoria y se quedó allí en el medio durante varias horas. Cuando regresó con ellos, sus ojos estaban muertos y se había encerrado en su habitación en el fuerte durante casi un día entero. Había rechazado a cualquier visitante amenazando con decapitarlos si lo molestaban. Hizo que Kisame tomara guardia fuera de las habitaciones de su amigo por la seguridad de Naruto y la de otros lo suficientemente tontos como para molestarlo. Tenemos que verlo, insistió Akeno con furia, ganándose un asentimiento de Konan. No, Konan tuvo que colocar su mano sobre los hombros de Akeno para evitar que el impetuoso Uzumaki atacara al ex espadachín Kiri, que ahora era el guardaespaldas personal y compañero de batalla de Naruto. Kisame era peligroso, incluso un monstruo, y no quería que Akeno lo provocara de ninguna manera porque Kisame les había dejado muy claro a todos que no le importaba nada excepto Naruto Uzumaki. Y aquellos que amenazaron al rey enfrentarían su ira, sin importar quiénes fueran. No puede quedarse encerrado allí para siempre, dijo Konan con calma, haciendo que el hombre con forma de tiburón la mirara. Eso no me corresponde a mí decidirlo. Tengo mis órdenes de mantener a todos fuera, así que te quedarás fuera, respondió Kisame rotundamente. Las cejas de Konan se torcieron ante el desafío mostrado por este hombre. No sabía quién era ella para Naruto y qué era Akeno para el rey. Sin embargo, una mirada en los ojos de Kisame mostró que ninguno de ellos le importaba una mierda. Tenemos una guerra que ganar y él es el rey, intentó Konan, ganándose una ceja levantada por parte del hombre mayor. ¿Y crees que él no lo sabe? Ha estado peleando batalla tras batalla incluso antes de que te convirtieras en un ninja, ha matado a más personas que incluso yo y no dejó que eso lo afectara mucho sabiendo que las personas que amaba lo harían. Estar a salvo a través de sus acciones. Pero, ¿y si esas mismas personas mueren? ¿Seguirías peleando? Preguntó Kisame seriamente, pero todavía estamos aquí para él, susurró Akeno con tristeza, recordando el beso que le había dado mostrando todo su alivio, dolor y amor por ella. Pero ni una sola vez le había hablado a ella ni a nadie más después de eso, excepto a Kisame. Nunca lo había visto comportarse así y la asustó. Ya había perdido a Nagato por la muerte, no podía perder a Naruto por su sufrimiento. Kisame miró a las dos chicas decepcionado. Para alguien tan cercano a él, ambos no entienden algo importante sobre él. En un lapso de semanas, perdió a dos hermanos. Uno de sangre y otro de vínculo. Admito que no conozco a Nagato, pero yo estuve allí. Cuando Naruto gritó al enterarse de la muerte de su amigo y nunca lo olvidaré por el resto de mi vida. No solo se preocupaba por Nagato con todo su corazón, sino que veía a su amigo como el sucesor de su legado. Alguien que realmente podía dar forma a la unión a la realidad mientras Naruto actuaba como el guardián de este nuevo orden mundial. Pero ahora, dijo Kisame vacilante, entonces, ¿cómo podemos ayudarlo? Preguntó Konan preocupado, ganándose un asentimiento de Akeno también. No puedes. El vínculo que compartió con Nagato fue quizás tan fuerte como el que comparte con ustedes dos. Nadie puede ayudarlo excepto él mismo. El rey tiene que tomar la decisión de volver a levantarse y crear el mundo por el que murió su amigo. Reveló Kisame, ¿y si no se levanta? Preguntó Akeno vacilante, haciendo que Kisame la mirara sombríamente. Entonces esta guerra fue en vano, se quedó mirando fijamente su propio reflejo despeinado en el espejo. Le hizo preguntarse cuánto tiempo había permanecido encerrado en esta habitación. Era un comportamiento impropio de un rey, pero no le importaba. Nunca había querido poder ni gloria, todo lo que había querido era vivir con sus amigos. Aún así, a pesar de todos los que habían muerto, había masacrado a todo el ejército de Konoha. También había ordenado a la mitad de su ejército que marchara hacia Amegakure para acabar con Iwa de una vez por todas. Con tantos soldados y los que Akeno envió adelante junto con las fuerzas de Tsunayame, el Tsuchikage estaba terminado. Sabía que tenía que hacer que el viejo bastardo pagara personalmente con sus propias manos por la atrocidad que Onoki cometió en Uzu. Pero ya no le quedaba voluntad para luchar.
Se sintió vacío. Había círculos oscuros debajo de sus ojos, su cabello era largo y fuera de forma, su barba estaba completamente desarrollada y lo hacía parecer bastante brusco. Incluso su ropa era vieja. Los demás pueden admirarlo por sus victorias, pero siempre se odiaría a sí mismo por dejar morir solos a dos hermanos suyos. Si tan solo hubiera sabido que asegurar una alianza con Kiri y ganar esta guerra le costaría a dos hermanos, nunca habría ido allí, al diablo con las consecuencias. Sabía cuál era su deber como rey, sabía que tenía que arreglar el asunto con Akeno, sabía que tenía que acabar con Iwa y Konoha de una vez por todas. Pero había perdido la voluntad de luchar. Kisame le había hecho un gran servicio al mantener a todos alejados de él para que no infligiera su ira injustificada sobre ellos. Solo él tenía la culpa de este dolor que sufría. Lo último que había escuchado, las chicas habían intentado encontrarse con él solo para ser rechazadas por Kisame. No merecía tanta lealtad de ese espadachín o el amor de esas dos chicas. No era digno, el que lo merecía estaba muerto por su culpa. Casi gritó de furia cuando escuchó que abrían la puerta, pero cerró la boca al ver que era el mismo Kisame. Y el hombre parecía bastante serio. Han encontrado a Jiraiya contundente y al grano, como siempre. Pero en este caso solo sirvió para complacer al rey cuyos ojos azules muertos se iluminaron. Kisame observó en silencio cómo el chico previamente muerto de repente cobraba vida y comenzaba a prepararse con un ritmo aterrador. Rápidamente se bañó, se afeitó la barba, se peinó, se vistió con ropa nueva y finalmente tomó su espada larga en la mano con una expresión asesina evidente en sus ojos. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Kisame con calma, al menos algo había sacado al rey de su miseria, incluso si solo era venganza. Justicia para todas las personas que murieron cuando Jiraiya consintió en esa atrocidad, dijo Naruto con dureza. Él se opuso al plan y abandonó el ejército de Konoha al darse cuenta de su crimen. Él nunca ha matado personalmente a ninguno de los miembros de tu clan, a tus soldados, sí, pero no a los miembros de tu clan. Fue el maestro de tu padre y alumno de Hiruzen, sin mencionar un hombre muy querido. En la Tierra del Fuego, señaló Kisame, ganándose una mirada penetrante de Naruto. ¿Por qué lo defiendes, Kisame?, preguntó Naruto decepcionado. Simplemente estoy declarando los hechos. Matar a Jiraiya no traerá de vuelta a Nagato. El chico se estremeció al escuchar ese comentario, haciendo que algo de su ira disminuyera. Era como Kisame, contundente y honesto. ¿Qué quieres que haga? No puedo dejarlo ir, dijo Naruto con cansancio, eres rey ahora. Decide por ti mismo. El fantasma de una sonrisa apareció en los labios de Naruto mientras miraba a su camarada Akatsuki. Muchos llamarían a Kisame descarado e insolente, pero él nunca fingió ser algo que no era, lo que lo hizo muy simpático para Naruto. En el mundo ninja donde los shinobi siempre pretendían ser alguien que no eran, los hombres como Kisame eran una rareza. Aún así, ni siquiera Kisame pudo darle una solución sobre qué hacer con Jiraiya. Pero al menos, no iba a decapitar al anciano a primera vista. Le daría a Jiraiya la oportunidad de explicar sus acciones, aunque solo fuera por el bien de Minato. Luego le sugeriría al hombre que decidiera su propio castigo, porque Naruto tenía la sensación de que Jiraiya también tenía fantasmas que lo perseguían. Mientras caminaba hacia la puerta, le dio una pequeña sonrisa a su leal amigo y camarada. Gracias. Kisame, cuando llegó fuera del fuerte, atrajo muchas miradas sorprendidas pero de aprobación de sus soldados cuando finalmente vieron a su rey. Para no desanimar a estos hombres y mujeres que habían luchado tan valientemente por él, Naruto se había puesto presentable al menos. Pero su corazón estaba tan frío como el hielo mientras esperaba que trajeran a Jiraiya ante él. Ignoró las miradas preocupadas de Konan y Akeno, los enfrentaría y respondería a todas sus preguntas, pero no hoy. Kisame permaneció de pie a su lado, sus sabias palabras probablemente eran la única razón por la que Jiraiya incluso tenía la oportunidad de un juicio en lugar de una muerte instantánea. ¿Quién lo capturó?, preguntó Naruto seriamente. Un grupo de hombres liderados por Yaiko que habían ido río abajo para enterrar a todos nuestros soldados que habían muerto en la masacre. No podíamos dejar que las aves y los animales se alimentaran de sus cuerpos, respondió Kisame. Fue lo correcto. Gracias de nuevo, amigo mío, dijo Naruto agradecido, pero el espadachín negó con la cabeza. No fui yo. Pero esos dos, dijo Kisame señalando a Konan y Akeno. Naruto miró brevemente a las dos hermosas chicas antes de apartar la mirada, incapaz de sostener sus miradas preocupadas. Todo lo que querían hacer era ayudarlo, pero él había elegido quedarse solo. Tal vez fue la decisión correcta o la equivocada, pero no disminuyó su culpa y tenía suficiente de eso para durar toda la vida.
Fue sacado de sus pensamientos cuando comenzaron los fuertes vítores en todo el campamento. Frunciendo el ceño, miró a Kisame en busca de una respuesta, pero el hombre se encogió de hombros. Que los soldados sean felices, sugirió Kisame, tal vez, admitió Naruto, todavía frunciendo el ceño. No pudo evitar sonreír cuando aparecieron Yaiko y sus hombres. El joven sonreía ampliamente mientras los soldados aliados lo elogiaban. Naruto incluso se rió entre dientes al ver a Yaiko sonrojarse cuando dos kunoichi le dieron besos voladores, lo que le valió al joven un fuerte golpe en la cabeza por parte de Meiteru muy irritado. El rey miró a su ejército y vio que todos estaban verdaderamente felices. Quizás por primera vez en esta guerra que había durado casi 2 años. Tal vez una vez que Iwa fuera derrotado, podría organizarles a todos una gran celebración de la victoria. Cualquier otro pensamiento que estuviera a punto de aparecer en su mente se detuvo instantáneamente cuando su mirada se posó en Jiraiya. Su mirada helada miró al hombre que estaba rodeado por los soldados aliados con las manos esposadas. Sin embargo, el rey entrecerró los ojos al ver algo extraño. Algo que había sorprendido a muchos de sus soldados antes de que vitorearan con más entusiasmo que antes. Había algo pesado en la espalda de Jiraiya. Fue el jadeo de Akeno lo que lo golpeó primero antes de que la Uzumaki de cabello plateado se precipitara hacia adelante con lágrimas cayendo de sus ojos. Sus propios ojos se abrieron cuando Akeno pasó corriendo junto al grupo de Yaiko e instantáneamente golpeó a la familiar mata de cabello rojo. ¿Cabello rojo? Naruto permaneció congelado cuando finalmente vio lo que Akeno había golpeado primero antes de envolverlo en un abrazo feroz. No podía creerlo incluso si su corazón lo deseaba tan desesperadamente. Pero él estaba justo allí ante sus ojos, no podía moverse, no podía respirar, no podía parpadear hasta que Akeno acercó a la persona herida sosteniéndola en sus fuertes brazos. Todavía estás en negro. Su garganta se secó al escuchar esas palabras familiares, al ver ese rostro familiar, esos ojos amables y gentiles. Antes de que pudiera pensar más, avanzó y abrazó a su amigo de la infancia con el abrazo más feroz, temeroso de perderlo para siempre si lo soltaba. Nagato lentamente llevó su mano hacia adelante y la colocó en la espalda de su amigo y sonrió. ¿Cómo? Susurró Naruto con voz ahogada llena de sorpresa junto con alivio, y casi podía sentir a su amigo sonriendo listo con una réplica descarada. Nosotros los Uzumaki somos difíciles de matar, y Naruto rió más fuerte que nunca sintiendo como si alguien lo hubiera salvado con esas divertidas palabras. Que un dolor insoportable había sido quitado de su corazón. Rompió suavemente el abrazo y miró avergonzado a su amigo. Lo siento, susurró, sabiendo que nunca sería suficiente. Había esperado una bofetada o un puñetazo, pero Nagato simplemente suspiró. Éramos niños jugando a la guerra. Cometimos muchos errores, pero al menos seguimos vivos, susurró Nagato con tristeza, recordando a todos los soldados que había perdido. Los rostros de Chiyo, Rasa y los niños Uzumaki golpeándolo dolorosamente en el corazón. Akeno miró con tristeza a los 2 hombres más importantes de su vida. Había crecido con ellos, pero ahora podía ver en sus ojos que ya no eran niños. Ambos habían envejecido bastante en estos últimos 2 años. Ella misma ya no era una niña y nunca volvería a ser la misma. Al igual que Nagato y Naruto. Pero cuando Naruto y Nagato le extendieron la mano, ella felizmente se unió a ellos en un cálido abrazo grupal. Todos nos iremos a casa pronto. Lo prometo, dijo Naruto con fiereza. Sus amigos asintieron con alegría porque querían lo mismo después de 2 años completos de violencia y dolor. Nagato luego encontró a sus verdaderos amigos mirándolo fijamente con la misma pregunta visible en sus ojos, lo que lo hizo mirar a Jiraiya, quien los miraba a los 3 con una mirada recordadora en sus ojos. Flashback. Hace 2 semanas, guerra. Siempre se había preguntado por qué seguía ocurriendo una y otra vez. ¿Por qué la gente no podía tratar de aceptarse y vivir en paz? No importa cuánto tiempo buscó, no había obtenido una respuesta. Hasta que llegó un chico y lo hizo tan simple. La paz es posible entre las personas, pero solo si luchan por ella. Nunca había olvidado esas palabras dichas por ese joven hasta el día de hoy. Las lágrimas cayeron de sus ojos al recordar a ese chico que era su hijo en todo menos en el nombre. Había estado tan enojado por sus acciones de sacrificar su vida por alguien que era enemigo de su hogar. Sin embargo, ahora entendía por qué Minato se sacrificó. Un Hokage protege a su pueblo de todos los enemigos. Más lágrimas cayeron de sus ojos al recordar a Obito y su sacrificio por la gente. El niño siguió a su padre y fue contra el pueblo, pero tenía el bienestar de su gente en su corazón.
La voluntad de fuego arde intensamente en todos nosotros y esa es nuestra verdadera fuerza. Se derrumbó sobre sus rodillas mientras sus lágrimas se convertían en sollozos al recordar al hombre que lo había criado como a un hijo. El hombre que había sido su héroe toda su vida y cuyo deseo de paz no pudo cumplir. Extrañaba mucho a Hiruzen. Debemos hacer la paz por el futuro de nuestro pueblo. Ahora recordaba claramente las palabras de Tsunade y comprendía que la mujer que había amado toda su vida había tenido toda la razón todo este tiempo. ¿Dónde había salido todo mal? Jiraiya se quedó mirando la masa de cuerpos. Miles y miles yacen helados uno al lado del otro, sus banderas y armaduras de la Unión aún adornadas en sus cadáveres sin vida. Había visto brevemente la Segunda Guerra Ninja, conocido los horrores y el dolor, el sufrimiento que había sentido, las lágrimas inconsolables de Tsunade mientras lloraba por Nawaki. Sin embargo, todo se sentía tan pequeño en comparación con el horror que sentía ahora al ver a todo un ejército muerto ante él. Los cadáveres de los niños pequeños de Uzumaki lo miraban fijamente. Eran tan jóvenes, tenían tanto por lo que vivir, un futuro. Y por orden suya todo fue destruido. Nunca debería haber permitido que se implementara la brutal estrategia de Shikaku. El sufrimiento que se había desatado era demasiado grande para que su corazón lo soportara. La mitad del ejército de la Unión muerto. 30.000 civiles se ahogaron mientras dormían. Una cuarta parte de los de su propia nación. ¿Cuál había sido su culpa? No tenían la culpa en la guerra de los shinobi, pero les quitaron la vida independientemente. Sus comandantes y todo el ejército se regocijaban por esta gran victoria en este momento, haciendo planes para acabar con lo que quedaba del ejército de la Unión que se había retirado a la montaña. Le habían echado la culpa de este desastre a la cabeza de la Unión y Jiraiya no podía permanecer entre esos hombres ni un momento más, así que estaba aquí en este cementerio. El resto de las fuerzas de Nagato pronto estarían acabadas, solo era cuestión de tiempo, él había estado allí cuando esa ola llegó para ahogar al ejército de la Unión, observándola impotente desde lejos. Había visto a miles morir horriblemente, había visto a niños pequeños perder la vida, viejos enemigos morir uno al lado del otro por una causa común, olvidando todos los recelos y amarguras del pasado por algo más grande. Había visto a Nagato Uzumaki enfrentarse a la muerte por su gente con alegría, había escuchado sus últimas palabras de orgullo. Familia. Deber. Honor. El niño había vivido de acuerdo con cada uno de esos principios toda su vida y nunca vaciló de ellos, incluso ante la muerte. Nagato era mejor líder de lo que Jiraiya jamás podría aspirar a ser y su sacrificio había roto el corazón del anciano. Jiraiya, el galán, sus ojos se abrieron en estado de shock al escuchar su propio nombre y vio a Nagato Uzumaki mirándolo con ojos medio muertos. Corrió hacia el chico extremadamente pálido cuyos ojos estaban entreabiertos. Hazlo, rápido susurró, enviando otra dolorosa culpa a través del corazón del hombre mayor. ¿Por qué peleas, Uzumaki Nagato? Preguntó Jiraiya con tristeza, mientras el chico medio muerto lo miraba fijamente. Incluso en este estado, tenía una fuerza que asombraba a Jiraiya. Porque, yo, creo, que, puede, existir, un, futuro, libre, de, odio, nosotros, solo, tengo, que, seguir, intentando, mi, muerte, no, detendría, que, otros, lo harán. Continuar, mis, sueños susurró Nagato con una leve sonrisa, recordando a sus dos buenos amigos y sus sonrisas. Yo maté a tu gente admitió Jiraiya culpablemente, y. Yo, maté, al tuyo, baño de sangre, ¿valió la pena? Preguntó el joven Uzumaki. Jiraiya no podía mirar a este joven a los ojos porque no podía responder esa pregunta incluso si supiera la respuesta. Nagato sonrió. Tú, luchaste, por, tu, nación, pero, tú, mataste, a tu propia, gente, para, preservar, tu, dominio. ¿Qué valor tiene, tal, poder? Preguntó Nagato con tristeza. Amo mi pueblo y mi nación dijo Jiraiya vacilante, amar a la nación de uno es algo bueno, pero no debería hacer que uno se ciegue a sus errores. Mi propio pueblo también cometió algunos errores graves, su ambición por tener demasiado poder les valió la ira de otros pueblos, nuestro único aliado traicionó a nuestro pueblo. Ubicación a nuestros enemigos y masacraron a nuestra gente cuando vinieron en busca de refugio, dijo Nagato con cansancio. Jiraiya cerró los ojos con fuerza al darse cuenta de que solo un hombre podía hacer algo tan horrible y si no estuviera muerto, Jiraiya lo habría matado con sus dos manos. Tanto sufrimiento, ¿y para qué? ¿Qué hace que tu guerra esté tan justificada aparte de la venganza? Preguntó Jiraiya con curiosidad, mientras Nagato miraba el cielo despejarse. Comenzó como una venganza, sí.
Pero con el tiempo nos dimos cuenta de que hay mucho más en este mundo que la venganza. Que en lugar de usar nuestros poderes para causar dolor y sufrimiento, podríamos usarlo para traer paz y hacer del mundo un lugar mejor. Confesó Nagato. Los ojos de Jiraiya se abrieron al escuchar a este joven decir eso. ¿Qué te hace pensar que puedes conseguir la paz? No es posible, dijo Jiraiya con dureza, recordando toda la muerte y destrucción que había sucedido. Entonces, supongo que tendremos que esforzarnos más, dijo Nagato con una leve sonrisa. Las lágrimas se deslizaron de los ojos de Jiraiya cuando la respiración del joven comenzó a volverse más débil. Sus ojos se cerraron aún más. La unión funcionará, Jiraiya. Mis amigos se encargarán de que yo lo prometo. ¿Cómo? Nagato sonrió débilmente. Nosotros, Uzumaki, podemos ser bastante testarudos. Jiraiya sonrió ante las palabras del chico. Este no era un adolescente de corazón frío que solo quería matar, era diferente al igual que las personas que Jiraiya había admirado toda su vida. Pero Nagato iba a morir a pesar de sus fuertes genes Uzumaki. ¿Qué pasará con mi gente ahora? Preguntó. No lo sé. Naruto se enfadará cuando se entere de mi derrota, pero mi amigo no es un monstruo como dice tu gente. ¿Lo has visto, verdad? Preguntó Nagato con calma, mirando directamente a los ojos del hombre de cabello blanco. Sí, admitió Jiraiya, recordando el intento de Naruto de hacer las paces a pesar de todo el mal hecho a su gente. Ese chico era un poco diferente, pero seguía siendo hijo de Minato y había heredado los valores de su padre. Y solo la lealtad ciega de Jiraiya a su nación le había impedido ver eso. Si lo hubiera hecho, todo este derramamiento de sangre no habría ocurrido. Naruto es un hombre honorable. No dañará a los inocentes, lo prometo, dijo Nagato con convicción. Lo sé. Es el hijo de Minato. Nagato estaba perdiendo la poca fuerza que le quedaba cuando las manos de Jiraiya se deslizaron por debajo de su espalda y el hombre lo levantó en sus brazos. ¿Qué estás haciendo? Preguntó sorprendido. ¿No eran enemigos? Jiraiya tenía una mirada arrepentida en sus ojos mientras miraba al cielo. Una vez me dijeron que un día seré yo quien pueda guiar a quien traerá la paz a este mundo devastado por la guerra. Jiraiya, eres un buen líder y me recuerdas a las personas que he amado y admirado. Jiraiya, yo no pude cumplir el deseo de Hiruzen Sensei ni apoyar a Tsunade, Obito o Minato. Tampoco pude encontrar en mi corazón aceptar a Naruto. Perdí la fe en las personas, en mis sueños de paz y en mí mismo, confesó Jiraiya desafortunadamente. Sus ojos se encontraron y Nagato se sorprendió al ver la mirada de determinación en los ojos de Jiraiya. Sin embargo, creo que puedes caminar por un camino diferente al mío y crear un futuro diferente. Creeré en ti, Uzumaki Nagato. Tierra de Fuego. Orochimaru odiaba las reuniones, especialmente si eran de naturaleza política. Ese hecho no había cambiado desde que era un niño e incluso ahora como Hokage los odiaba cada vez más. Ver a un hombre tonto y débil gritarse uno al otro era agotador. En este caso, los tontos eran los Daimyo y su alto consejo. Se preguntó ociosamente si debería deshacerse de todos ellos inútiles, no le costaría ningún esfuerzo. Pero desafortunadamente la gente de su nación amaba a los Daimyo bajo los cuales habían prosperado. Si Orochimaru se deshacía de él a esta hora, seguramente se enfrentaría a una rebelión. Tal vez después de ganar la guerra, podría eliminar a estos tontos y luego gobernar esta vasta nación, sin mencionar continuar libremente con su búsqueda de conocimiento ilimitado. ¿Saldrás de tu mundo alegre, Hokage? Tus libros no nos salvarán ahora que el rey bastardo ha masacrado a todo nuestro ejército, gritó un asesor principal, cuyo nombre Orochimaru ni siquiera se molestó en recordar. ¿Cómo podría ser derrotado Shikaku Nara? ¿No era un comandante ingenioso? Gritó otro tonto. ¿Dónde está Jiraiya? ¿Él también nos ha abandonado? Orochimaru se cansó del inútil alarmismo. Estos hombres habían clamado por el poder durante demasiado tiempo y ahora tenían miedo de perderlo. El hecho de que Naruto Uzumaki ni siquiera hubiera perdonado a un solo soldado de Konoha casi había hecho que estos hombres se pusieran histéricos. El Hokage tuvo que admitir que nunca pensó que el chico desarrollaría las agallas para volverse tan despiadado. Sin embargo, la idea de que Jiraiya se fuera de su lado parecía absurda. Su amigo era un tonto pero leal. Tsunade era una idiota impulsada por emociones que la habían hecho desertar en primer lugar, pero Jiraiya... Orochimaru no pudo evitar fruncir el ceño pensando en qué o dónde estaba Jiraiya. Tendría que enfrentarse a ese problema en particular tarde o temprano. Pero a pesar de su fachada tranquila, Orochimaru estaba preocupado incluso si estos tontos a su alrededor no lo creían.
Su ejército se había ido y si no fuera porque Iwagakure actualmente ocupaba toda la atención de la Unión, estaba seguro de que Naruto estaría tallando un río sangriento justo ahora hacia Konoha y Damijo. Orochimaru no tenía dudas de que no recibiría clemencia de Naruto, ciertamente no después de la traición en Castle Stone. Su única oportunidad era matar al niño, si eso podía lograrse, las cosas podrían volverse a su favor. Pero Naruto tenía ejército, mientras que Orochimaru no. Por el momento. Le dio una mirada mordaz al tembloroso Damijo, quien rápidamente captó la indirecta por una vez y despidió a todos sus asesores del salón al instante, ignorando todas sus protestas y quejas. Dime que tienes un plan, el viejo tonto casi rogó, sí. No podemos permitir que el gobierno de su majestad sea desafiado de ninguna manera, aseguró Orochimaru suavemente, haciendo que la Damijo suspirara de alivio. Aparte del Damijo de la tierra, el resto ha sido removido del poder por la espada. Todos han sido asesinados junto con sus familias enteras y sus familias filiales. Confié en Jiraiya y le di el ejército más grande que nuestra nación haya reunido y ahora ese ejército está muerto. Si la unión prevalece, entonces olvídate de tener algún dominio sobre las naciones elementales, confirmó la Damijo, llamada Kyoko. Entiendo, nuestra economía ha sufrido mucho por la guerra. Si Shikaku todavía estuviera vivo, lo castigaría por inundar muchos de mis pueblos y matar a tanta gente. Consígueme una victoria o considérate reemplazado. Orochimaru parpadeó ante la rara muestra de confianza y poder del viejo tonto. Pero, de nuevo, estaba desesperado, haciéndolo aún más tonto que nunca. Tendría que hacer pagar a Yamada por esta insolencia en el futuro, pero por ahora el anciano tenía el poder y los recursos que Orochimaru necesitaba para cambiar el rumbo. Contrariamente a lo que la mayoría de la gente creía, la guerra estaba lejos de terminar. Es posible que Naruto haya ganado bastantes victorias, pero había gente descontenta en todas las naciones elementales. Aquellos que creían firmemente en el dominio de los shinobi y no en una nueva orden llamada la Unión. De acuerdo, la mayoría de esos rebeldes estaban dispersos, pero aún existían. Y después de semanas de negociaciones, Orochimaru había logrado unir a la variopinta banda de inadaptados. De acuerdo, solo eran alrededor de 15,000, pero sería suficiente para el plan que Orochimaru tenía en mente. Naruto todavía estaba atrapado en el frente de Iwai, a pesar de los crecientes problemas del Tsuchikage en la forma de más y más soldados de la Unión que se unían contra él. Onoki había logrado mantener unido a su ejército de 20,000 efectivos. Si la suposición de Orochimaru era correcta, entonces el anciano ahora se retiraría detrás de sus montañas y adoptaría una estrategia defensiva. Conocía a su nación mejor que nadie, y no importaba lo bueno que fuera Naruto, conquistar Iwagakure iba a ser un hueso duro de roer. Más aún, si fue atacado por la espalda. Y Orochimaru pretendía hacer exactamente eso. En lugar de esperar a que el niño marche hacia Konoha, el Hokage haría que se enfrentara a Iwa por completo antes de hacer su movimiento. Cuando transmitió su plan agregando algunos detalles más, Damijo palideció. ¿1000 civiles? ¿Para qué? Ya tienes un ejército de 15,000 rebeldes, además, los civiles no pueden luchar contra un ejército completamente entrenado y peligroso, gritó Damijo, no lo mates. No lo mates. No lo mates. Después de repetir ese mantra una y otra vez en su cabeza, Orochimaru finalmente miró fijamente al molesto anciano haciéndolo encogerse de miedo. Si quieres que tu dinastía siga gobernando, te sugiero que me des lo que quiero. O enfrentarte a la espada de Naruto cuando llegue, porque sin esos hombres y recursos, nuestra derrota es segura, escupió Orochimaru, haciendo que el anciano palideciera aún más. Recordó el destino de los otros Damijo. ¿Esto realmente ayudará? Orochimaru sonrió al ver los hombros del débil hombre hundirse en derrota. Una clara señal de que su demanda fue aceptada. Sí. Naruto Uzumaki actualmente lidera el ejército más fuerte en la historia de la nación elemental. Lideraré un ejército que no solo aplastará al pequeño mocoso, sino que establecerá el dominio de Konoha hasta el final de los tiempos, dijo Orochimaru con una sonrisa enfermiza. Oh, la diversión estaba a punto de comenzar. Espérame, Naruto-kun. Campamento militar de Iwagakure. Onoki se sentó solo en su propia tienda, pensando en todo lo que había sucedido en los últimos 2 años. Su búsqueda de poner a Uzu en su lugar había iniciado esta locura. Ahora, un Uzumaki había levantado un ejército que amenazaba la existencia misma de su nación. Sus esperanzas habían aumentado cuando la muerte de Naruto y la caída de Nagato lo alcanzaron, y se preparó para aplastar a las fuerzas de Tsunayame, que eran apenas la mitad en comparación con su vasto ejército.
Pero nuevamente la desesperación lo golpeó cuando el ejército restante de la Unión que había sobrevivido a la masacre llegó tan rápido a Anzo y al Kazekage. Era imposible que los hombres viajaran tan rápido, pero la Unión había hecho lo imposible. Y ahora el Lobo Blanco había regresado para masacrar a todo el ejército de Konoha. Onoki se estremeció al imaginar a ese chico llegando al campo de batalla con el resto de su ejército. Tal como estaba, las fuerzas de la Unión ahora eran casi iguales o un poco más en comparación con el ejército de Onoki. El Tsuchikage ya había perdido a An, su Five Tails Jinchuriki contra el Kazekage y el Sand Jinchuriki. Su único consuelo fue el hecho de que An mató a su contraparte Jinchuriki antes de ser asesinado por el Kazekage. Eso dejó a Onoki con solo un Jinchuriki restante y un gran ejército asustado. Su retirada de regreso a Iwagakure también había sido interrumpida por un niño llamado Daibutsu que comandaba un ejército del norte de 5000 efectivos. Para empeorar las cosas, Lord Arima Uzumaki había llegado ayer con el resto de las fuerzas del norte, cerrando por completo la retirada de Onoki. A su frente estaba el gran ejército de la Unión bajo el mando de Anzo y el Kazekage. No podía permitir que Naruto viniera aquí o su derrota era segura. El Daimyo de la Tierra había comenzado frenéticamente a solicitar su ayuda cuando las fuerzas de Daibutsu habían comenzado a quemar sus ciudades y comenzaron su marcha hacia el Daimyo que había proporcionado la mayoría de sus fuerzas a Onoki y era completamente vulnerable. Onoki, a pesar de quererlo, no podía hacer nada por su verdadero señor, con la esperanza de poder sobrevivir a esta pesadilla el tiempo suficiente para que el Tsuchikage creara un milagro. La carta que había llegado de Konohagakure podría ser esa salvación. Onoki no confiaba en el nuevo Hokage, era un joven estudiante malcriado de ese viejo mono Hiruzen y se rumoreaba que estaba loco. Pero también era un líder que tenía un ejército decente de su lado y se decía que era bastante tortuoso en el campo de batalla. Orochimaru le había dado una sugerencia que, considerando la situación, era la única oportunidad de Onoki si su gente quería sobrevivir. Con un suspiro cansado, el viejo Tsuchikage se levantó y llamó a un mensajero que llevaría sus nuevas órdenes a todos sus comandantes esparcidos por el campamento. Era demasiado mayor para caminar o volar hacia su gran campamento y no quería que sus constantes disputas en una reunión de guerra le causaran un gran dolor de cabeza. Entonces, cuando llegó el mensajero, simplemente transmitió sus órdenes: dígales a los comandantes que preparen al ejército para un asalto completo. Atacaremos en 2 días a la Unión Fuerte Samurai. Naruto miró fijamente al hombre que había entrenado a su propio padre, Minato Namikaze. Nunca pensó que se sentiría tan en conflicto al decidir el destino de Jiraiya. Solo empeoró cuando Nagato pidió que se perdonara la vida del hombre, sabiendo que Naruto nunca negaría el deseo de su mejor amigo, ciertamente no después de casi perderlo. Pero tampoco había olvidado ese momento en Castle Storm cuando le dio a Jiraiya la oportunidad de unirse a su lado, pero el hombre se negó. Tsunade había hecho lo contrario. Y, voluntariamente o no, Jiraiya había sido parte de esa horrible masacre que se cobró la vida de miles de inocentes y soldados. Fue solo por esta razón que estaba teniendo el juicio del hombre con solo Kisame y él mismo como los que deciden, para gran protesta de los amigos de Naruto. Querían estar aquí, pero necesitaba tomar esta decisión sin verse más afectado por las opiniones de sus seres queridos de lo que ya estaba. Nos encontramos de nuevo, Jiraiya, dijo Naruto con calma. El hombre mayor de cabello blanco no pudo evitar mirar esos fríos ojos azules que se parecían mucho a los de Minato cuando Yellow Flash entró en batalla. Lo hacemos. Aunque desearía que las circunstancias hubieran sido diferentes, respondió Jiraiya con una sonrisa triste. Te di la oportunidad de unirte a mí y te negaste a pesar de saber que Konoha estaba cometiendo una traición. Lideraste un ejército en mi contra, participaste en la captura de mi madre y la hiciste sufrir a manos de Konoha, accediste a dar esa orden que mató a miles de tanto inocentes como soldados. ¿Qué alegas?, preguntó Naruto seriamente. Culpable. Naruto cerró los ojos ante la honestidad del hombre y la aceptación de sus crímenes. Había remordimiento en esos ojos junto con un dolor inconmensurable. Sin embargo, salvaste la vida de Nagato. Y por eso te lo debo, confesó Naruto, sorprendiendo al hombre que parpadeó. Kisame observó al ninja de Konoha mientras le tomaba unos momentos hablar. No me debes nada, Naruto. Salvé a Nagato porque creo que él puede traer la paz a este mundo. Será el salvador con el que siempre soñé, dijo Jiraiya fielmente. Naruto no pudo evitar mirar a este hombre en estado de shock. ¿Cómo podrían ellos, que eran enemigos acérrimos, ver algo importante en común?
Naruto siempre había sabido que Nagato era el futuro de la Unión, su amigo no era un gran líder de guerra, sino un maestro en la política y las negociaciones. Una habilidad que Nagato había mostrado claramente al reunir a las aldeas más pequeñas en alianzas, incluidas una también. Pero pensar que su amigo incluso logró convencer a Jiraiya, uno de los leales más devotos de Konoha, realmente eres algo más, Nagato. Nunca confiaré en ti, Jiraiya. No después de lo que has hecho, pero Nagato me ha pedido que te perdone la vida. Si fuera por mí, tu cabeza se habría apartado de tu cuello esta noche, pero Nagato es inflexible en su pedido. No sé qué pasó entre ustedes dos, pero él ve algo en ustedes que yo no. Sin embargo, no puedo volver a confiar en un shinobi de Konoha nunca más. ¿Lo entiendes, verdad? Preguntó Naruto cansado, sería una tontería si lo hicieras después de haber sido traicionado por nosotros una y otra vez. Pero lo creas o no, Nagato es el salvador de este mundo y quiero hacer todo lo posible para ayudarlo, prometió Jiraiya con fervor. ¿O solo eres un hombre oportunista que busca salvar su propio pellejo?, replicó Kisame rotundamente, atrayendo una mirada enfurecida del hombre mayor. No le temo a la muerte, chico. Pero me preocupo por mi gente a pesar de todo, con Nagato como líder de la Unión al menos no serán atormentados, dijo Jiraiya sin miedo. Los ojos de Naruto se suavizaron al ver la lealtad de Jiraiya hacia su gente a pesar de lo mal que estaba. Recordó que él mismo no era diferente cuando se trataba de que Uzu eligiera perdonar a su aldea por el deseo de tener un Jinchuriki propio en él. ¿Qué te hace pensar que no masacraré a cada persona de tu nación?, preguntó Naruto con frialdad, pero Jiraiya sonrió. No podía verlo antes, pero ahora sí. Eres el hijo de tu padre. Al igual que Obito. Puedes matar a todos los soldados y combatientes, pero no dañarás a los civiles inocentes. Tu honor nunca lo permitiría. Las cejas del rey se torcieron ante ese comentario honesto. Es posible que haya prometido matar a todos los ciudadanos de la Tierra del Fuego, pero Jiraiya probablemente les salvó la vida al salvar a Nagato. Le mostró a Naruto que, a pesar de sus atrocidades, todavía había poca gente buena en esa nación, y sería un crimen matarlos a todos por los errores de sus conciudadanos. Konoha no existirá después de esta guerra, tenlo por seguro. Pero el sur tiene demasiados recursos para ser simplemente incendiado. Si Nagato está de acuerdo, planeo darle el sur para que gobierne mientras yo controlo el norte. Nuestro amigo Yaiko podría algún día casarme con el Mizukage, haciendo del este un aliado clave de la Unión. En cuanto al oeste, cuando Onoki sea depuesto, tengo la intención de dar a Megakure, Sunagakure y las otras aldeas más pequeñas una parte del territorio de Iwa de acuerdo con su contribución a esta guerra. Ya planeo casarme con Konon, que es como una hija para Anzo, lo que hace que mi alianza con Occidente sea aún más fuerte. En cuanto al resto, pensaré en algo para apaciguarlos y hacer que la unión sea firme, explicó Naruto con seriedad. Jiraiya solo podía mirar fijamente esos ojos azules calculadores que le recordaban tanto a Minato. Pensar que el hijo de su alumno había heredado la inteligencia de su padre era realmente asombroso. Naruto no era un simple comandante de guerra, sino alguien que se estaba volviendo más hábil en este juego de poder. Si su plan funcionaba, entonces la paz podría llegar a las naciones elementales. La pregunta es, ¿dónde estarás, Jiraiya?, preguntó Naruto entrecerrando los ojos. No soy un líder y no pude proteger a mi gente. Pero dada la oportunidad, esta vez quiero cumplir con ese deber de manera adecuada y con honor. La oportunidad, confesó Jiraiya, y se arrodilló ante el rey. No confío en ti, advirtió Naruto, entonces permitiré que Nagato coloque un sello vinculante sobre él como garantía. ¿Has oído hablar del sello de pájaro enjaulado de Hyuga? Y Nagato es extremadamente hábil en el Fuinjutsu. Tengo la intención de honrar mi juramento y servir a tu amigo, pero para tu comodidad. Tomaré esta restricción sobre mí solo para ser eliminada cuando muera de forma natural o en la batalla. Por favor, cree en mí una última vez, Naruto Uzumaki, pidió Jiraiya con sinceridad e inclinó la cabeza. Kisame observó cómo Naruto se levantaba de su silla y marchaba con confianza hacia el hombre arrodillado que finalmente miró hacia esos fríos ojos azules. Dejaré que Nagato tome esa decisión. Pero si rechaza mis planes para él, entonces serás ejecutado porque esa es mi justicia por todos tus crímenes. E incluso si Nagato te acepta a ti y al sur, métete esto en la cabeza. Jiraiya reprimió un estremecimiento cuando Naruto lo miró con esos ojos rojos demoníacos tan llenos de odio e ira. El norte recuerda. Con esas palabras, el rey se alejó con Kisame y solo cuando estaba fuera de la habitación, Jiraiya se estremeció cuando los guardias llegaron para llevarlo de regreso a su prisión hasta que se tomara una decisión.
Naruto Uzumaki había dejado todo claro con esas simples palabras. Si incluso un cabello en la cabeza de Nagato Uzumaki resultaba dañado, entonces Uzumaki Naruto marcharía hacia el sur para masacrar lo que quedaba de la gente de Jiraiya hasta el último hombre. Llegó la noche y Akeno se encontró caminando ociosamente hacia la habitación donde descansaba Nagato. Estaba herido, no gravemente pero lo suficiente como para que no pudiera luchar durante al menos 2 semanas más a pesar de que sus genes Uzumaki trabajaron horas extras para que volviera a ponerse de pie. Extrañamente, se preguntó si era Naruto a quien debía buscar después de todo lo que había pasado entre ellos. Ciertamente no había pasado por alto la proximidad entre él y Conan, ni había pasado por alto los rumores entre muchos de los soldados aliados que claramente implicaban que esos dos se habían vuelto íntimos. Hubo un tiempo en el que escuchar tal cosa la habría hecho enojar, pero después de los eventos de los últimos 2 años, sabía que había un lado de Naruto que nunca podría entender. Pero Conan podría. Su único consuelo era el hecho de que también había otro lado de él. Una persona que deseaba ser amada y cuidada, una persona a la que no le importaría la luz que ella traía a su vida. Una persona que se reiría de sus chistes más tontos y se sentaría a su lado sin importar cuánto despotricara sobre nada y sobre todo. Sin embargo, ver a Nagato casi morir hizo que quisiera asegurarse de que su mejor amiga todavía estuviera entre ellos. Que él no era solo un producto de su imaginación, por mucho que estuviera sorprendida, no pudo evitar admitir que se había encariñado mucho con Nagato mientras luchaban durante tanto tiempo después de pensar que habían perdido a Naruto. Había sido tan fuerte y los había guiado a todos, cargando con toda la carga sobre sí mismo. Mientras que ella solo podía observarlo y apoyarlo lo mejor que podía. Entonces, cuando abrió la puerta, se sorprendió al ver una vista muy peculiar y conmovedora. Nagato estaba profundamente dormido en su cama con una pacífica sonrisa en su rostro mientras la luz de la luna y el frío viento de la noche caían sobre él a través de la ventana abierta. Junto a él, sentado en una silla, estaba Naruto sosteniendo la mano de su amigo como si fuera su salvavidas y mirando a su amigo con lo que Akeno pensó que era una inmensa culpa y arrepentimiento. Casi la hizo olvidar que ahora él era rey, gobernante de toda la parte norte de las naciones elementales. Él también tenía sus defectos. Pero siempre se había preocupado por las personas cercanas a su corazón, incluso más que por él mismo. Un rasgo que la había atraído hacia él en primer lugar. Con una sonrisa recordadora, entró en la habitación y se acercó a la cama para sentarse suavemente en el borde. Se sorprendió al verla, pero la mirada de dolor en sus ojos no desapareció. Todavía se culpaba a sí mismo, preguntándose qué haría si realmente hubiera perdido a Nagato y a ella. Una pobre alma torturada. Sabía que él odiaba la piedad de cualquiera, incluso la de ella. Pero no pudo evitarlo cuando agarró la mano libre que le quedaba. Cuando él le hizo una señal, ella se levantó y lo siguió fuera de la habitación, pero sin soltar su mano mientras los guiaba hacia una de las pocas habitaciones vacías. El resto siendo ocupado por otros comandantes, mientras los soldados dormían en los cuarteles. Los samuráis habían construido un fuerte bastante acogedor, que era un consuelo muy necesario para que el cansado ejército aliado descansara después de marchar tanto y luchar en esa gran batalla. La mitad de ellos ya habían ido a ayudar a Anzo, solo a los que estaban muy cansados se les dijo que se quedaran atrás. El silencio entre ellos se estaba volviendo incómodo cuando lo vio luchando por decir algo, así que rey, ¿eh? Menuda promoción, bromeó, ganándose una sonrisa de alivio de él. Akeno siempre tenía una forma de aliviar la tensión y quitarse las preocupaciones. Incluso podía hacer que las situaciones más sombrías parecieran esperanzadoras, mientras que Conan siempre le decía la pura verdad. No lo quería pero, te queda bien. Vi la forma en que los soldados te miran, te admiran. Se unieron detrás de ti y lucharon sin dudarlo contra lo que posiblemente fue el ejército más grande que el mundo shinobi jamás haya visto. Pensé que iba a morir, pero tú no puedo imaginar mi alivio y orgullo cuando regresaste con un ejército. Ahora entiendo que sin ese ejército aliado hubiéramos perdido. Tu decisión de ir a Kiri salvó esta guerra y a todos nosotros, confesó Akeno con honestidad. Pero no pude salvar a todos, casi hago que maten a Nagato, susurró con pesar, mientras ella tomaba su hombro. Es la guerra y nada puede ser seguro. Todo lo que podemos esperar es hacer nuestro mejor esfuerzo y esperar solo lo mejor. Las vidas perdidas recaen igualmente en mí y en Nagato también. Por favor, no te agobies más de lo que ya lo has hecho. Insistió suavemente, hay otra culpa que cargo. Una mirada en sus ojos le mostró que todos esos rumores sobre él y Conan eran ciertos. Que ella realmente, la amas, ¿no?
Ni siquiera podía mirarla a los ojos, demasiado asustado para ver su mirada rota, que seguramente estaría allí en su traición. Ella lo había amado desde que podía recordar, pero su corazón se había enamorado de otra primicia. ¿Cómo podía hacerle eso a ella? Ella agarró su barbilla y lo hizo mirar hacia atrás de mala gana para verla sonriendo pacíficamente. Está bien. Todo lo que siempre quise fue que fueras feliz y puedo ver que estás con ella. Ella no es perfecta, pero tampoco yo o tú para el caso. Yo también te amo. Akeno, su respiración se detuvo al escucharlo decir esas palabras mágicas que tanto había deseado. ¿Pero la amas más? Preguntó pacientemente, teniendo la sensación de que ciertamente era cierto. Tú no entiendes. Dijo enojado, alejándose de ella. Ella estaba tomando todo esto de manera equivocada al compararse con Conan. Eran demasiado diferentes, cada una parte de su corazón sin la cual no podía vivir. Así que le contó todo lo que había sucedido entre él y Conan en Castle Storm, luego la campaña de Kiri, quien era el verdadero padre de Akeno y cómo le había ofrecido su mano. En la última parte, su ira explotó. ¿Cómo se atreve ese bastardo? Toda mi vida, no pudo terminar sus palabras cuando él la envolvió en un obstinado abrazo. Mientras trataba de luchar y parpadear para contener las lágrimas ante la traición, toda su vida se puso patas arriba con tanta facilidad. Pero Naruto la abrazó y le contó todo sobre Arima y la elección que tuvo que hacer de mala gana por orden de su propio padre. Cómo ese noble señor había hecho todo lo posible para evitar que Akeno sufriera el destino de una hija bastarda. Cómo lamentaba no ser parte de su vida, pero ahora insistía en hacer las paces cuando los límites sociales no se interponían en el camino. Sin embargo, no hizo nada para contener su ira. Entonces, ¿quiénes fueron las personas que me criaron? Preguntó Akeno desesperada. Los primos lejanos de Arima. No tenían hijos y estaban más que felices de criarte. Akeno cometió un error, pero a diferencia de mis padres, no te dejó sola en este mundo oscuro. Hizo todo lo que pudo por ti, lo sé. Exactamente como te sientes en este momento, pero Arima es un hombre bueno y leal. Ya he prohibido la costumbre de los bastardos, y ahora Arima quiere que heredes todo lo que tiene. Solo conócelo y luego toma una decisión, por favor. Al menos tienes un padre, no importa cuánto lo odies, explicó preocupado, la última parte apenas por encima de un susurro. ¿Fuiste capaz de perdonar a tu propio padre por haberte hecho lo mismo? Preguntó Akeno vacilante, su cabeza ya giraba con las revelaciones. No al principio. Pero con el tiempo lo entendí y él era familia sin importar cuánto lo negara. Cuídalos mientras puedas, acéptalo de alguien que ha perdido a un padre y un hermano pequeño. Sus ojos se abrieron al enterarse de este hecho. Hubo un tiempo en que Naruto detestaba a Obito Uchiha por tener lo que nunca pudo, pero ahora todo lo que vio en sus ojos fue tristeza por su medio hermano muerto. Murió salvando a mi madre. Esa confesión atenuó su propio dolor al darse cuenta de cuánto sufrimiento había soportado en esta guerra perdiendo a la familia una y otra vez. Su vida había sido tan cruel y dura y, sin embargo, encontró la fuerza en su corazón para perdonar a los que lo lastimaron. Cuando ella permaneció en silencio, explicó sus planes para ella y Conan. Ella estaba sorprendida y conmovida por su confesión de que se casaría con ambos o con ninguno. No puedes hacer eso, dijo ferozmente, sabiendo que eso lo mataría. Tal vez sin uno pueda sobrevivir, pero sin ella o Conan, sería un cadáver ambulante. Y le rompería el corazón. Él la miró miserablemente. Soy un bastardo por siquiera proponer esto. Es vergonzoso y deshonroso, pero los amo a los dos lo suficiente como para no elegir uno sobre el otro. Nos atormentaría a los tres por el resto de nuestras vidas, dijo Naruto avergonzado, bajando la altura. Su cabeza. Tú, no puedes, obligarme, a compartir contigo. Yo, no sé, si, yo, puedes, compartir tu amor, con, alguien, más, susurró Akeno, incapaz de mirarlo a los ojos también. Él sonrió con tristeza. Y tampoco te obligaré a hacerlo. Eres libre de hacer tu elección como yo de hacer la mía. Conan ya ha aceptado esta propuesta y sería buena no solo para el norte, sino también para nuestro clan y la alianza con Amegakure. Pero siempre será tu decisión y la respetaré, dijo Naruto con seriedad, recibiendo una mirada aguda de ella. No me estás dando una opción aquí. Sabes que no puedo dejarte sufrir así. Ella gritó furiosamente, pero él solo asintió miserablemente. Lo sé, quería abofetearlo, darle un puñetazo, hacerle entender lo que le estaba pidiendo. Pero ella se había enamorado demasiado de él como para siquiera pensar en lastimarlo de alguna manera. Maldito sea.
Nunca supe que podía ser tan egoísta, Naruto. Sus palabras fueron como una cuchilla en su corazón, causándole un dolor insoportable, pero lo tomó todo sabiendo que ella tenía todo el derecho de hacerlo. Lo que le estaba preguntando era algo invaluable. Un sacrificio que ni siquiera la persona más fuerte del mundo podría hacer. Conan era hielo, tranquilo y relajante. Pero Akeno era fuego, ofreciendo calidez y amor, pero también con la posibilidad de quemarse. Finalmente levantó la vista para ver el dolor en sus ojos por su padre, por él y por lo que estos dos hombres le habían hecho a su vida. No era justo en absoluto, pero tenía que aceptar que tanto Arima como él habían sufrido por sus acciones. Arima tuvo que ver crecer a su primer hijo sin él frente a sus ojos, sin tener nunca la oportunidad de ser parte de su vida, incluso cuando estaba en el mismo pueblo. El noble señor perdió a su esposa y dos de sus hijos en la masacre, y su último hijo verdadero murió en la batalla de Kumogakure. El señor de mediana edad había pagado más de lo que le correspondía por su error y posiblemente sufriría la ira y el odio de Akeno durante bastante tiempo. Pero se preocupaba por su hija con todo su corazón, y Naruto solo podía esperar que la belleza de cabello plateado encontrara en su corazón aceptar a Arima. En cuanto al propio Naruto, toda su vida había sido una historia de lucha y dolor sin fin. Ser despreciado y descartado constantemente, perder su aldea y Uzukage, llevar la carga del liderazgo solo para fallar en la protección de las personas a las que se le encomendó salvar, ser consumido por la venganza, perder a su padre, a su hermano, a sus soldados, fue demasiado. Encendió un fuego dentro de él para ser egoísta que nunca había existido antes. Por primera vez en su vida quería algo. Y lo conseguiría. Pero cuando la miró a los ojos, las manos que se alzaban para agarrarla íntimamente se detuvieron. Sus expresivos ojos siempre le habían dicho lo que existía en lo profundo de su corazón: esta era la chica con la que creció, la chica por cuyo futuro había organizado toda esta revolución. El disgusto lo invadió en oleadas ante la idea de tomarla por la fuerza. No podía hacerle eso después de todo lo que ella había hecho por él. Ella lo hizo sentir aún más avergonzado cuando envolvió sus delgados brazos alrededor de él en un cálido abrazo mientras él inhalaba su aroma a canela. Yo también te amo, Naruto. Te he amado a pesar de todos tus defectos, y al menos si algo bueno que salió de esta guerra fue el hecho de que tu verdadero tú emergió de las sombras. Eres un buen hombre y un buen líder. Pero por favor entiende que esto es demasiado para que yo lo entienda en este momento. Y no quiero estar en la sombra de alguien durante toda mi vida, o hacer lo contrario por ellos. No quiero luchar por tu amor por el resto de mi vida porque ya te he demostrado una y otra vez lo que siento por ti, explicó Akeno con simpatía, frotando suavemente su espalda en círculos relajantes. Las lágrimas brotaron de sus ojos cuando la agarró con fuerza. Sabía en lo más profundo de su corazón que esto podría suceder, pero ahora se estaba convirtiendo en una realidad. Su corazón se estaba rompiendo y le hizo recordar a su propio padre que al igual que él nunca pudo tener el amor de su vida. Supongo que somos iguales. Padre. No quiero que elijas entre Conan o yo. Pero también quiero ser feliz después de todo lo que he pasado. Puedo pedirte que me des algo de tiempo para pensar en esto, pero te aconsejo que no lo hagas. Pon tus esperanzas demasiado altas, susurró con tristeza. Akeno, yo he visto demasiados horrores para durar toda la vida. Todo lo que quiero es una vida tranquila y pacífica lejos del centro de atención. Trabajar para el crecimiento de nuestro clan y volver a casa con una familia amorosa. Un esposo que me ame y cuide. Para mí, alguien que me abrace cuando las pesadillas me persiguen en la oscuridad, niños a los que pueda adorar y vivir en paz. ¿Puedes darme todo eso? Preguntó, mirando directamente a sus orbes azules brillantes. Quería prometerle todas esas cosas en un abrir y cerrar de ojos, pero la amaba demasiado como para lastimarla con una mentira. Ahora era rey, un deber que lo seguiría hasta su último día en esta tierra. Estaría peleando guerras toda su vida, tanto políticas como personales. Su tiempo estaba preocupado por mantener estable al norte y ayudar a Nagato a fortalecer la unión. Akeno nunca sería una criatura política, era demasiado pura y amable. Sabía que ella no dudaría en estar a su lado en todo eso si se lo pedía porque así era ella. Una persona cariñosa que haría todo lo posible para hacer felices a las personas que amaba. Pero, ¿podría obligarla a hacer eso? ¿Podría él robarle la oportunidad de una vida de paz por su propio egoísmo? La propia Akeno se estaba desmoronando con cada palabra que escapaba de sus labios. Sabía lo que le costaría esto, pero no podía mentirle. Uno de ellos tenía que ser honesto por el bien de ambos o el resto de sus vidas sufrirían.
Ella besó suavemente sus labios derramando todo lo que sentía por él y podía sentir que ambos se rompían en pedazos con cada doloroso segundo de tiempo. Elige aquel sin el que no puedas sobrevivir. Se quedó allí en la habitación fría mientras ella salía incapaz de pronunciar una sola palabra mientras sus últimas palabras se repetían en su cabeza una y otra vez. Y en ese momento solo, Naruto Uzumaki, Lord IV, Rey del Norte, conquistador de naciones y portador de victorias, experimentó la peor derrota de toda su vida. Fin del capítulo. Si les gustó, suscríbanse y activen la campanita.